vamos a hablar sobre nuestro rol en la iglesia. Así que vamos a orar al Señor. Señor, sabemos que todos los que estamos presentes y los que están viendo este video, Señor, tú tienes grandes propósitos, planes para que hagamos crecer el reino tuyo, mi Dios. Háblanos en esta hermosa tarde, haznos reflexionar y que nuestro corazón se alimente de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, cuando nosotros vemos este nombre, nuestro rol, nosotros como hijos de Dios, al momento de tener un nuevo nacimiento, ya somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, la mentalidad, ¿cuál es? Muchas veces, erróneamente, creemos que solamente es asistir a los cultos. Es venir y congregarnos y escuchar la palabra del Señor y volver a mi actividad de trabajo y volver, ¿cierto?, a una actividad litúrgica donde nos comunicamos. Pero el tema de hoy nos va a llevar a que nosotros tenemos un rol importante. Y este rol, bueno, la palabra rol viene, ¿cierto?, de muchos conceptos, pero tiene la propiedad de que la persona cumple un papel importante dentro de algún lugar, una función donde se esté desempeñando alguna tarea, y viene del antiguo tiempo, que significa un rol, un papel de actor. Y este viene del francés role, esta palabra rol, donde nosotros, los hijos de Dios, tenemos funciones dentro de la iglesia como rol. Nuestro rol es, tenemos que tener un papel, no solamente un momento de asistencia temporal de 1 o 2 horas, un tiempo de oración, de asistir a un ensayo, no. Debemos cumplir un papel dentro de la iglesia. A veces podemos llevar muchos años participando, siendo un oyente, pero Dios nos quiere para que tengamos roles, porque Dios nos ha entregado talento y lo vamos a ver más adelante. Entonces, un papel o función que alguien o algo representa o desempeña. Podemos desempeñar, nosotros conocemos que la mies, el trabajo dentro de la iglesia es bastante, es muchísimo, y que pocas personas no pueden llevar a cabo esta tarea. Ahora, ¿cuál es mi rol en la iglesia? En esta presentación, en este taller, vamos a ver los diferentes puntos, la iglesia como cuerpo de Cristo, las responsabilidades que debe tener un miembro, usted como miembro de la iglesia, qué cosa debe hacer, cómo poder direccionarlo, qué nos dice la Biblia acerca de eso. De que antes de salir, tenemos que ser, antes de poder ir a hacer una actividad. Y eso nos trae a nosotros responsabilidades como hijos de Dios, deberes y responsabilidades, y cómo nosotros aplicamos lo que Dios nos entrega al servicio de la obra. Vamos a ir viéndolo de a poquitito. En primer lugar, la iglesia, como decía, es un cuerpo. Tiene muchas analogías la iglesia. Muchas veces se representa como la esposa, se representa como aquella mujer, ¿cierto?, que está esperando a su esposo. No sé si le pueden agrandar mejor para que lean allá o anoten. Entonces la iglesia se relaciona en este momento con el cuerpo de Cristo, y vamos a ver por qué. Ahora, si nosotros vamos a la escritura en 1 Corintios 12:12, el versículo dice que algo nos une, y ese algo es Cristo. Mire, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos nosotros, los que estamos aquí, los que hemos sido transformados por Dios, hemos sido partes. Dios nos dio a beber de su espíritu y fuimos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso que nos unifica
hoy. Por eso leíamos en la mañana, un solo Dios, un solo cuerpo, ese es Cristo. Cristo es nuestra razón de ser, nuestra forma de agradecimiento a hoy es Cristo. Por eso que la iglesia se relaciona bastante, no con los templos. Aquí tenemos una casa, cierto, sólida, una estructura física, pero eso no es la iglesia. La iglesia, de alguna forma, somos nosotros. Amén. Somos los que estamos acá, los hermanos que estamos hablando de nuestras bendiciones, de nuestros problemas. Esa es la iglesia. Por lo tanto, más adelante lo vemos, pero una persona que esté alejada y que, como veíamos anteriormente, cree que estando bien con Dios nomás va a estar bien, no. Muchas personas dicen, no, yo estando bien con Dios, no hay ningún problema, yo sigo a Cristo, amo al Señor, pero no, Dios nos manda a tener coinonía y ese amor. Ahora, si vamos a Colosenses 1:24, nos sigue hablando de que somos parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El verso 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, cuando llegamos a entender que Cristo es el centro de nuestra reunión en este sentido, Él es quien nos lidera. Nosotros somos parte de Él. Es difícil poder entenderlo, pero eso conlleva también responsabilidades, porque Jesucristo es santo. Por lo tanto, yo tengo que seguir caminando hacia esa santidad, porque Cristo a mí ya me justifica, me lava, me limpia, pero yo soy parte de aquello. Por lo tanto, ¿qué hace que la iglesia crezca? Cuando nos acercamos más al Señor, todos crecimos. Y ahora, esta analogía del cuerpo es muy bien usada. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la definición de cuerpo humano, ahí la tenemos en pantalla, es una estructura compleja. O sea, si alguien todavía, todos los años que hay de ciencia, no se ha logrado conocer a un 100% cómo funciona el cerebro. No se ha podido comprender. Dicen que solamente el 10% de nuestro cerebro es el que conoce el ser humano. Y cuando uno comienza a interiorizarse en cómo funciona nuestro cuerpo interno, o sea, uno se comienza a dar cuenta de que hay un mundo ahí adentro que está funcionando. Leía que 100.000 sustancias químicas están funcionando ahí adentro en este momento. Hacen explosión y se unen, no sabemos cómo, pero Dios los tiene ahí. Por eso que es una estructura compleja, donde hay diferentes tipos de miembros, huesos. En el oído medio hay una parte muy chiquitita, que si yo, por ejemplo, quito esa parte, se desregula todo mi cuerpo, mi equilibrio del cuerpo, mi oído interno se pierde, ¿cierto? Si yo quito ese huesito, ya después yo voy a andar ahí cayendo. Pero todos los órganos del cuerpo están en el lugar correcto y altamente organizados. No es un experimento, el cuerpo humano es formado, es creado y es formado por células, dice, que trabajan juntos para realizar funciones. O sea que al ser parte del cuerpo de Cristo debemos tener funciones. No podemos quedar estáticos. Por eso que nos ayudamos mutuamente, tenemos que crecer mutuamente. Imagínense que mi brazo derecho crezca más que el izquierdo. O que se desarrolle una parte, ¿cierto? Generalmente usted tiene una mano que es más activa, unos más derechos, otra izquierda, pero si usted comienza a martillar, comienza a hacer un dibujo con la mano opuesta, le va a costar muchísimo porque la práctica no la está utilizando constantemente y comienza a ser más tardado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que debemos funcionar correctamente en esta forma, como comparación a la iglesia. Y hay tejidos, hay órganos y las células, ahí lo vemos. Eso es la iglesia. Pero ahora vemos la asamblea. Eso es lo que significa iglesia. Eclesía significa asamblea, donde existen dos tipos de iglesia mencionadas en la Biblia. Una focalizada a la parte universal, donde la persona que aceptó a Cristo en la China en este momento
es parte de nuestra iglesia, de la esposa, del redil, del cuerpo de Cristo. Esa analogía, somos esa unidad, porque tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Espíritu y el bautismo. Entonces, esta asamblea hace que nosotros tengamos una iglesia universal. Por eso que la Biblia dice que toda lengua y nación estarán allá, como iglesia en general, pero también habla de la iglesia local. En el Apocalipsis, Dios escribe al ángel de la iglesia, al mensajero. Ángel significa mensajero, al mensajero de la iglesia que está en Tiatira, en Éfeso, y así un sinfín de iglesias más, porque necesita entregarle un mensaje específico a las iglesias locales. Recordamos que en Apocalipsis 4 habla sobre el amor, donde él tenía muchas cosas positivas esta iglesia, pero le faltaba el amor. Esmirna también está, y muchas más, pero no es un edificio. A los hermanos que están ahí, esas personas representan la asamblea y la iglesia. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro, porque muchas veces pensamos que las personas que llegan regularmente, claro, son parte de la iglesia, pero cuando comenzamos a hacer el cuerpo es cuando la persona ha sido transformada por Cristo, transformada por Dios. Y eso nos da una ciudadanía, como dice ahí, y ser miembros del reino de Dios. Resulta que al ser parte de la iglesia tiene muchas tareas, muchas funciones. Y muchas veces la gente llega a la iglesia y quiere comenzar a activar, quiere comenzar a trabajar. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Que antes de poder concretar tareas y funciones como cuerpo de Cristo, necesitamos nosotros ir, no cambiando, nosotros no, ir que el Señor vaya transformando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muchas buenas intenciones, puedo tener muy buenas actitudes, puedo tener muchos dones, pero ¿sabe lo que pide el Señor? Ver el corazón. Vemos ahí en la imagen, 1 Samuel 16, donde Dios escoge un rey. Este rey no era el más fuerte, no era Saúl. Saúl era un hombre alto, dice 1 Samuel 9. Pero para Dios es más importante cómo somos nosotros, que lo que hacemos, que lo que podemos hacer. Porque ¿sabe qué? Dios puede capacitarnos y darnos dones preciosos una vez que nosotros le entregamos nuestro corazón en humildad. Él puede hacer maravillas con nosotros. Pero a Él lo que le importa es quiénes somos ahora. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? Porque Dios usa cosas que sean utensilios santos. Todo lo que concernía a la casa de Dios era santo. Las comidas, las fuentes, las telas, los candeleros, las copas, todo era santo. Por lo tanto, Dios se preocupa de nuestro corazón, que nuestro corazón esté limpio, que esté sano, que esté sin rencor. Entonces esa es la instrucción que le dio el profeta. No mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque Dios no mira esas cosas. El hombre sí las mira, el hombre mira cómo es. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira, ¿qué dice? El corazón. Dios mira el corazón. El hombre mira el corazón de afuera, cómo él es. ¿Y sabe cómo es el corazón del hombre? Engañoso. Perverso, dice el libro de Jeremías 17:6. Incurable. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién va a conocer el corazón? Por eso es que nosotros, antes de salir al trabajo, nuestro corazón tiene que ser moldeado por Dios, para que podamos ejercer un trabajo como Cristo lo hizo, con un corazón limpio, con un corazón que al momento de caminar y enseñar, ¿qué salía de él? Amor. No salía rencor, no salía ira, no salía ninguna conversación con otros hermanos, porque dentro de su vida, ¿qué había? Amor. Entonces la iglesia puede ser llamada cuerpo de Cristo, ¿por qué? Por los siguientes hechos. Los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Él, a Cristo.
Eso lo dice Efesios 4, 15 al 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué lindo es saber que ustedes, mis hermanos, que ustedes que están acá, que son miembros de la iglesia local, nosotros nos conozcamos. Lo que hoy pudimos hacer de poder contar, ver, agradecer, eso es la iglesia. ¿Y por qué no la iglesia universal? Porque la iglesia universal no va a conocer mis problemas, no va a conocer mis aflicciones. Entonces, ¿qué nos dice? Que Cristo es la cabeza y que todo el cuerpo es necesario para poder tener movilidad. Entonces, se ayuda mutuamente. O sea, nosotros aquí, para yo poder mover mi mano, necesito que mi cerebro estimule los músculos de mi brazo para poder levantar algo. Entonces, cuando una persona comienza a activarse, comienza a moverse, comienza a ejercitarse, todo comienza a tener sentido. Si yo arranco mi brazo y lo dejo, ¿cierto?, aquí, no va a pasar ni 3 días donde ya se va a descomponer. Pero el cuerpo, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Puede quedar bien, puede unirse si uno se corta una mano. Pero ¿qué pasa? Se debilita. Por eso que nosotros crecemos, tenemos que estar unidos para crecer. Dice que tenemos una estatura para poder llegar, que es Cristo. Y los miembros, como nosotros tenemos el concepto también de iglesia, es porque los miembros siguen a Cristo, no siguen a las personas, no pueden enfocarse en visualizar a sus líderes, sino a Cristo, porque la persona puede caer, pero dice que la cabeza de todos es Cristo. Efesios 1, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué hermoso saber que Cristo es quien toma esta función de enviar al cuerpo, motivar al cuerpo, hacerlo funcionar. ¿Y sabe qué? Hay algo que nos une, hay algo que une a todo el cuerpo, que envía todas las informaciones, ¿cierto? La columna vertebral es esa función de comunicar al cuerpo, y fíjese cómo es Dios. Eso lo podemos ver nosotros con la armonía, con la oración, como veíamos anteriormente. ¿Cómo sabemos lo que Dios quiere con nosotros? Tenemos que ir a la cabeza. Mi mano, mis pies, ¿qué tienen que hacer? No, Dios tiene que mandarlo. La cabeza es la que envía. No es mi mano, no. ¿Qué pasa cuando la mano comienza solo o el pie comienza algo solo a moverse? Hay algo que está erróneo. Porque la mano no puede mandar, ¿cierto?, el cuerpo. Entonces, que tiene que ajustarse, que la cabeza envíe, ¿cierto?, los estímulos. Entonces, la iglesia puede ser llamada el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Punto 3. Los miembros del cuerpo de Cristo son representación física de Cristo en el mundo. Cuando usted camina en este mundo, en su trabajo, en las islas, en su universidad, usted es la manifestación de Cristo en ese lugar. La iglesia cobra vida cuando usted es luz en el mundo. Cuando usted se une, cuando usted comparte y manifiesta su vida al mundo que hoy nos rodea. Entonces, punto 4, el Espíritu Santo también de Cristo habita en los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo sabemos que Dios está en la iglesia? Porque se manifiesta dentro de mis hermanos la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos guía, nos consuela, como hablábamos hace un momento. Hay alguien que nos consuela. Ese es el Espíritu Santo, que nos bendice, que nos orienta, que nos enseña, que nos reprende. Ese es el Espíritu Santo. Por eso que dentro de esta asamblea, de esta iglesia, tiene que haber guía del Espíritu Santo, tiene que habitar Dios y tenemos que ser luz afuera. Más vosotros, dice Romanos 8:9,
no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Que no es de él. O sea, si alguien vemos que no tiene el Espíritu, yo no estoy diciendo que hablen lenguas, que dancen, no. El Espíritu de Dios se manifiesta en cómo yo hablo, en cómo yo busco a Dios, en cómo yo me relaciono. Ese es el Espíritu de Dios. Los miembros del cuerpo de Cristo poseen diversos dones, y es algo que aquí nos vamos a quedar un poco, porque Dios a nosotros nos ha dado funciones. Ustedes tienen características que yo no poseo, y yo tengo características que ustedes no poseen. Algunas son similares, y eso nos hace, hermanos, parte de un cuerpo. Porque imagínense, como dice ahí 1 Corintios 12, donde habla todos esos versículos sobre el cuerpo, y que lo busca 1 Corintios 12, dice que el cuerpo, el ojo no puede ser oreja, ¿cierto? El ojo no puede ser mano, o pies, las manos no pueden ser pies, porque todo tiene una lógica, todo tiene un orden, y Dios es un Dios de orden. Y es aquí donde nosotros tenemos que decir qué parte del cuerpo yo soy, del cuerpo de Cristo, no del cuerpo de aquí del pastorado, no, qué rol, qué función estoy yo tomando en la iglesia, o solamente estoy recibiendo el alimento. No, Dios nos dice que pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Un miembro del cuerpo, hermanos, es un privilegio. Tenemos muchas funciones. Imagínense este dedo que pareciera que no es muy el meñique, ¿cierto? Pareciera que no es tan importante, pero es importante. El dedo gordo del pie, si usted quita su dedo gordo del pie, tiene desequilibrio en su cuerpo, va a andar cayendo porque ese es el apoyo del pie. Todos tienen una función, e incluso el apéndice. ¿Para qué sirve el apéndice? Y todo, para que dé apendicitis. Para eso sirve, para producir. Y dentro de la iglesia a veces hay apéndices también. Cuando da apendicitis hay un dolor que está... Y tiene una función para ver nuestro corazón, para ver cómo reaccionamos nosotros. Todos somos hermanos necesarios y todos somos útiles en el cuerpo de Cristo. Por eso que hay mucho trabajo. Y vamos a ver cuáles trabajos hay más adelante. Número 6, los miembros del cuerpo de Cristo comparten un lazo en común con todos los cristianos, con todos los demás, y eso es muy precioso. Ahí dice, independientemente de su origen, la raza o ministerio, para que no haya desenvenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Eso es lo que nos dice 1 Corintios. Yo me preocupo de las necesidades de mi hermano. A diferencia de la Iglesia Universal, yo no puedo saber qué está pasando a mi hermano, quizás están perseguidos y todo eso, pero esta coinonía que tenemos hoy, hermanos amados, es parte del cuerpo de Cristo. Sus necesidades yo me las llevo, mis bendiciones ustedes se las llevan, porque si ustedes son bendecidos, yo también voy a ser bendecido. Si ustedes sufren, yo también voy a sufrir. Si ustedes tienen un proyecto, vamos a orar por ese proyecto. Y eso es la iglesia, es parte del cuerpo de Cristo. Ahora, hay roles que la Biblia nos estipula. Hay roles que están definidos por Dios. Y Pablo lo replica. Él tuvo muchos discípulos que mucho más adelante fueron pastores, uno de ellos Timoteo, Tito. Entonces dice, te quiero... ¿alguien puede leer, si no, para que podamos ser más dinámicos? Segunda Timoteo. Te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Amén. Fíjese que la Biblia
Pablo le habla a Timoteo de que hay ministerio, cumple tu ministerio. Pero él le da ordenanza, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. El evangelista comparte la palabra de verdad, la palabra de salvación. Cumple tu ministerio, cumple tu función, le dice a Timoteo. Cumple lo que tú has sido encomendado, porque yo ya estoy para ser sacrificado, decía él, ya mi tiempo está llegando, pero tú tienes que cumplir. Y habla sobre, sobre ministerios. O sea, dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dentro de la iglesia, en 1 Corintios 12, Pablo nos habla también nuevamente a la iglesia de Corintios de que existen algunos servicios que nosotros podemos desempeñar dentro de la iglesia y donde nos muestra 7 dones básicos que tiene este pasaje. Porque muchas personas dicen, no, yo no tengo dones. ¿En qué me va a usar el Señor si yo no tengo cualidades? Le comentaba a un hermano anteriormente que una persona conocida mía decía que él nació sin dones y sin chistes. Él no conversaba, era muy silencioso. Lo único que sabía hacer era manejar. Entonces conducía a su pastor a todos los lugares que él iba, pero él no hablaba mucho. Él conducía. Y así estuvo por muchos años y sirvió en ese entonces a su pastor. Pero ese es un don que la Biblia lo habla en 1 Corintios 12 como el servicio, de servir, de estar atento a las necesidades, servir a los demás, servir no solamente, ¿cierto? Uno cuando va es el ser atento, sino que su corazón está dispuesto a hacer lo que se le pidan. Eso es el servicio. Muchos, ¿cierto? Limpian la iglesia, los baños, van, si el pastor le dice, ahí ve acá, ellos van. La enseñanza, hay hermanos que pueden enseñar, que Dios los capacita para enseñar, no solamente hablar, ¿cierto? Rigurosamente sobre la escritura, sino que también la enseñanza de la vida, lo que nos enseña la experiencia. Eso también nos dice que podemos enseñar, alentar a los demás. Cuando sabemos que están pasando, los miembros de la iglesia tienen esos dones de poder alentar. Hay hermanos que son bien motivadores. Oye, hermano, levántate, anímate, tú puedes seguir adelante. Contribuir con dinero. Hay hermanos que lo están pasando no muy bien. Y ahí la iglesia se une, coopera, contribuye con dinero. Liderazgo. Hay hermanos que pueden liderar, administrar, y otros también mostrar misericordia. Saber dónde está la necesidad. Sabe que hay hermanos que siempre están viendo, oiga, sabe que esa familia esto, sabe que esas cosas. Y uno puede pedir por los dones. ¿Cree que Dios les dará los dones? Dones significa esos regalos. Dios da dones a los hombres. Si es su voluntad el poder servirle en la iglesia, de poder enseñar en la iglesia, de alentar a otros en la iglesia, de contribuir, si Dios les da un trabajo, contribuir con dinero a la iglesia, de poder mostrar liderazgo o mostrar misericordia, eso, hermanos, es la asamblea. Eso es la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que cumplamos roles. Aquí hay algunos roles para las mujeres, las ancianas. Miren lo que dice Tito, capítulo 2, está en pantalla. La Biblia lo estipula. Las ancianas, hay consejos, vamos a ver. Asimismo sean reverentes en su edad, en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres, miren, más jóvenes. O sea, hay tareas, hay roles que tienen que tener las hermanas que tienen más experiencia. Ellas tienen que enseñar a las más jóvenes, dice, a cómo amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudente, a saber cuándo hablar y no hablar, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando la mujer de Dios se preocupa de estas cosas, muchas veces no es necesario llegar con tantos libros, porque dicen que van a glorificar a Dios, dice en Mateo 5, por vuestras buenas obras, cómo nos comportamos, cómo nos tratamos, y de esa forma vamos a poder ser luz en el mundo. Llena de buenas obras, Hechos 9:36. Tabita, esta mujer
decía que trabajaba con sus manos, trabajaba en lo que eran las telas y todas estas cosas, y cuando ella fallece, sucede algo entre la comunidad que lloraba amargamente, mandaron a buscar a Pedro, Pedro la resucita y cuenta la historia que vuelve nuevamente, se reincorpora. Pero esta mujer era conocida por sus buenas obras, ayudaba, amparaba, sabía quiénes eran las viudas de aquel lugar. A veces queremos muchas veces el trabajo visible que se está viendo, pero ella silenciosamente ayudaba a las viudas, ayudaba a las que tenían necesidad, las hospedaba en su casa. Las mujeres que decían que mostraban los vestidos que Dorcas le había hecho, ella me lo hizo, ella me hizo esto, porque hacía buenas obras, sabía quién tenía necesidad. Y dentro de la iglesia es lo que se necesita. Hermanos que tengan el sentimiento de poder llegar, sabe que el Señor me ha hablado y me ha dicho que esta familia necesita recursos, necesita alimento, necesita oración, necesita compañía. Muchas veces la gente tiene dinero y todas las cosas, pero falta amor. Necesitan amor de Dios, necesitan fortaleza. ¿Y quién la entrega? La iglesia, los miembros de la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Yo no puedo ir, pero llamemos al hermano tanto. Él está más cerca. Eso es la iglesia. La actividad que hay de comunicación en el cuerpo. Y qué hermoso es conocerlo. Hospedadora y hospitalaria. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. El hombre y la mujer de Dios debe ser hospedador. ¿Sabe por qué? En la escritura era muy bien visto cuando se hospedaba a la gente. Ahora sabe que la gente importa más el tamaño que tiene la casa que cuántas personas hemos hospedado. Importa mucho más el tipo de auto que tenemos que a cuántas personas hemos podido socorrer. Importa más el cómo es la marca de mi ropa que cuántas personas hemos podido vestir, asistir. Mi salud, en donde estoy, más de la salud de los demás. Y la iglesia, ¿qué hace? Se preocupa, hace la función de entregar, de socorrer al afligido, como dice Proverbios 31:20. Alarga su mano al pobre. Qué lindo versículo. Alargar es como llegar, ¿cierto? Hasta allá de poder llegar. Eso es lo que hace la iglesia. Y extiende sus manos al menesteroso. Alarga sus manos al pobre. Dar testimonio de su fe es parte de la iglesia, nosotros los que estamos acá. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Eso es lo que dice Ruth 3:11. Entonces, debemos colaborar en la obra de la iglesia. Pablo menciona a algunos colaboradores. Cuando él está de alguna forma trabajando hacia los romanos, conoció una familia, un matrimonio, donde a ellos le llamó colaboradores. Pero quiero que nos enfoquemos en cómo era el corazón de Pablo y el interés de saludar. Qué tremendo es saludar. Qué tremendo es saludar, porque a veces sabe que ni siquiera a veces uno llama a un hermano y uno pregunta, ¿y cómo estará este otro hermano? Oye, si lo ves, mándale saludo. Ya. Fíjese cómo escribe Pablo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. O sea, ellos me ayudaron a compartir el evangelio. ¿Qué decía Pablo cuando llegó a Roma? Él hacía tiendas, trabajaba de lunes a viernes, el sábado está ahí ya ferviente enseñando en la sinagoga, ¿cierto? Con ellos, pero ellos le ayudaron, le extendieron la mano, socorrían a los enfermos. Ahí estaban sus colaboradores que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Saludad, ¿a quién? A María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Por eso que es importante recordar a quienes han trabajado, quienes han depositado un tiempo. Por eso en la mañana los pastores que predicaron, compartieron, dedicaron un tiempo. Imagínense esas personas que llevan años en un lugar. Ellos depositan su tiempo, sus recursos, su familia, sus noches, su fuerza,
su inteligencia, todo lo depositan a la obra del servicio y Dios lo conoce. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes que mí en Cristo. Saludad nuevamente a Trifena y a Trifosa. Eran un poco raros los nombres. Las cuales trabajan en el Señor. Eso es lo importante. Estas mujeres trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Esas son las palabras del apóstol Pablo. Pero muchas veces habían miembros que sí le cooperaban, sí le ayudaban, pero a veces habían miembros que chocaban entre sí. Y Pablo decía, hey, yo ¿sabe qué les pido ahora a ustedes? A esa hermana, yo estoy orando para que se comporte, que ella pueda conversar con, no recuerdo en este momento, se me fue el nombre, de aquellas hermanas que estaban peleando, estaban causando división en el templo. ¿Y qué dice él? Que se reconcilien, que sea necesario esa unidad entre ellas para que la gente cuando los vea la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros colaboramos como miembros, somos colaboradores. Yo le ayudo a ustedes, ustedes me ayudan a mí porque somos un cuerpo en Cristo. Dios mío, 40 minutos ya. Ya, responsabilidades que tenemos nosotros como miembros de la iglesia. Ayudar con nuestros bienes a la obra del Señor. Eso es muy necesario. Algunos hermanos tienen recursos. La Biblia nos habla de los primeros creyentes vendían sus propiedades, hermanos. Evodia y Sinti, que eran las personas que estaban en enemistad. Ahí está. Ahora, debemos ayudar con nuestros bienes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Qué falta en la iglesia? ¿Qué falta para las personas? ¿Qué falta? A veces faltan recursos para edificar, faltan recursos para poder trasladarse, pero ¿cómo yo estoy ahí? Si la Biblia manda ahí en Lucas 8, del 1 al 3, habla que muchas veces ahí, vamos a leerlo, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que dice que le servían de sus bienes. Sus bienes los usaban para que Jesús y sus discípulos se transporten, coman, se trasladen, hagan la obra necesaria. La responsabilidad que tenemos los miembros que estamos acá es evangelizar, de compartir el evangelio con la gente, de mostrar la luz de la salvación de nuestras almas. Y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, pero daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Se acuerdan la samaritana? Ella mostró a Cristo en su vida lo que le dijo. Interceder fervientemente en oración es su responsabilidad y mi responsabilidad en la iglesia de Cristo. Cuando yo oro por mis hermanos, la Biblia nos manda a orar diligentemente unos por otros con preocupación. Entonces dice 1 Timoteo 5:5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y en oraciones noche y día. La iglesia debe orar unos por otros. Pero para que oremos unos por otros debemos mostrar nuestro corazón. Muchas veces tenemos corazas y corazas. Nadie tiene que saber lo que yo estoy pasando. Pero por eso agradecíamos delante de mostrar nuestro corazón. Yo estoy pasando esto. Yo estoy pasando lo otro. Y es ahí donde la iglesia se une y dice, yo voy a orar por ti porque tu necesidad es pesada. Lo que te está pasando es duro, es pesado, y yo te voy a ayudar en oración, porque la oración del justo puede mucho, o otra versión dice, tiene mucha fuerza. Ahora, ¿cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu rol?
¿Dios te ha capacitado en este tiempo, en estos años, en algunas tareas? Ya estamos en la membresía, ya somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que comenzar a visualizar nuestras funciones que Dios nos ha dado. Una de ellas, voy a mencionar algunas, pueden ser maestros de escuela dominical, de estudios bíblicos. Hay personas que tienen cualidades. Hay líderes de niños y de jóvenes, administradores, personas que se preocupan, ¿cierto?, de la parte administrativa, contable. Otros no lo tienen. Secretaría, aseo, personas que puedan transportar a las personas, a los hermanos. Dios necesita de todos ellos. Personas como porteros que den la bienvenida, miembros del coro, de la alabanza, músicos, técnicos en sonido. ¿Sabe por qué lo está mencionado así? Porque muchas veces todas estas cosas las hace una persona. A través del tiempo es lo que hemos comprobado. ¿Por qué? Porque uno a veces tiene que hacer malabares para poder llevar adelante la iglesia. Pero es hoy este tema que nos abre los ojos y nos dice, no, yo también tengo que trabajar acá. Y es el momento de decir, el Señor ya ha transformado mi vida. Mi corazón está dispuesto, está como, ya el Señor hizo una obra en mi vida, yo quiero trabajarle a Él. Mi corazón está sano. Y ahora yo quiero servir. ¿Cómo puedo servir, pastor? Yo no sé cuántas veces el pastor ha escuchado eso en la iglesia. ¿Cómo puedo servir, pastor? ¿En qué área puedo yo focalizarme? ¿Cómo puedo apoyarle? ¿Cómo puedo ser útil en la iglesia? Nosotros tenemos que ser útiles por amor a los demás. No por ser más, no por mirar y que todo esté funcionando y tener muchas personas, no. El amor tiene que sobrellevar todo esto. Gálatas 5:13 dice que cada miembro de la iglesia debe estar sirviendo de alguna manera. Y cada siervo del Señor debe recordar que es algo más que servir a los demás, es amarlos. O sea, servidos por amor los unos con los otros. O sea, lo que yo hago es para poder bendecir a mis hermanos. Eso nos dice Gálatas 5:13. Filipenses 2, del 1 al 4, dice, mientras servimos a Dios, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que todo lo que hagamos, igual de alguna forma sea de un mismo sentir, para Dios, no para los hombres. Porque cuando nosotros amamos a las personas, no miramos sus condiciones físicas, cómo ellos han sido, lo que ellos pueden ser, sino que vemos su corazón. Y es ahí, hermanos, donde el amor es sobre todas las cosas. A veces que no me gusta mucho el hermano. No, la Biblia nos dice que los primeros cristianos, adivinen qué tenían en común. ¿Eran del mismo equipo, de la misma nacionalidad? No. Dice que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas. ¿Y sabe qué es lo que los unía a ellos? Era Cristo. Por eso que mis preocupaciones ahora tienen comunión con ustedes. Sus preocupaciones, sus dolores tienen comunión con mi vida. Por eso que somos un cuerpo. Y el cuerpo, hermanos, tiene que avanzar, tiene que crecer, tiene que madurar. Por eso que la iglesia debe madurar, crecer hacia ese objetivo que es Cristo como medida de altura. Última obligación es que los miembros de la iglesia deben asistir con regularidad. El miembro no puede faltar a una comunión. ¿Sabe por qué? Porque somos un cuerpo. En este lugar y afuera está la presencia de Dios, pero específicamente Dios ha segmentado un lugar físico muchas veces para poder juntarnos. La presencia de Dios está acá afuera, está en todo lugar, pero permite esta intimidad, permite nosotros esta asamblea donde poder juntarnos y poder asistir. Imagínense qué tan hermoso que los discípulos tenían un horario para ir. ¿Se acuerdan cuando sanaron a esa persona que estaba ahí en el suelo y le dice, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, ¿cierto? Levántate y anda, ¿cierto? ¿A dónde iban ellos? Al templo, porque tenían una costumbre de poder el primer día de la semana juntarse, que era día domingo, juntarse y compartir en la iglesia. Y ¿sabe qué? Hay algunos dicen que lo tienen por costumbre el ir faltando. Pero no, la iglesia lo que hace es de asistir. Hebreos 10, Hebreos, y con ese terminamos.
Hebreos 10:24, dice: y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se acerca el día donde la gente anhelará escuchar la voz de Dios, dice el profeta. La iglesia, hermanos, lo hacemos todos nosotros, pero esta imagen, tenemos responsabilidades. Vimos responsabilidades que debe tener un miembro. Vimos que antes de salir y poder actuar y hacer grandes actividades debe haber humildad, debe haber sencillez y un corazón limpio. Y que el Señor nos entrega actitudes y dones. ¿Para qué? Para hacer crecer el reino del Señor. Ahora les dejo ahí para que puedan reflexionar cuál es nuestro rol. ¿Qué estamos haciendo para hacer crecer el reino de Cristo? Y de esa forma vamos a orar. Padre poderoso, Gracias, Señor. usted que es la cabeza de este cuerpo que con sabiduría nos ha prestado esta tarde, este día maravilloso. Hemos aprendido en tu palabra que todos somos útiles dentro de Sí, este cuerpo que es maravilloso, es el cuerpo tuyo, mi Dios. Algunos son manos y pueden alcanzar lo que otros no pueden. Sí, sí. Algunos son rodillas que oran por sus líderes, que oran por los enfermos. Otros son pies que caminan y llevan la palabra de verdad, Señor. Otros son brazos que fortalecen, o piernas que fortalecen a los demás, que animan a los demás. Señor amado, yo te ruego por el cuerpo de la iglesia, por mis hermanos que están a las distancias, que no han podido participar, por tu cuerpo, Señor, universal, mis hermanos de otros países que están sufriendo al ser perseguidos. Te pido por ellos para que los guardes. Los misioneros y miembros de la Iglesia Universal que están padeciendo hambre en otros lugares y países, que son nuestros hermanos, Señor amado. Y hoy pedimos por mis hermanos acá en la escuela misionera, nuestra misión, Iglesia del Señor, las otras misiones también, Señor, para que cumplamos y seamos luminarias en este mundo. Capacítanos, Señor, y ayúdanos a estar dispuestos para trabajar. Danos un corazón de servicio, que nuestros dones que tú nos das y nos regalas, que no son nuestros, tú nos los regalas, los podamos usar para tu gloria. Muchos lo usaban muchas veces para el mundo, pero queremos usarlos para ti, mi Dios. Y quizás tenemos mucha edad, corta edad, mediana edad, pero todos somos útiles para ti. Amén. Ayúdanos a descubrir, Señor, o a seguir capacitándonos en las áreas que tú quieres para poder bendecir al necesitado, al pobre, al que está sin Cristo, sin ti, mi Dios, y poder ser de ayuda para ello. Gracias por tu palabra y ayúdanos a poder saber cuál es nuestro rol en la iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.